Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen en un video muy especial, porque es un video que tuvo una composición de 3 años por el mismo Dimash. Así que merece mucho respeto porque es un trabajo muy laborioso. Y no solo de él, sino de un montón de personas. No solo se piensa en él como protagonista, sino también en la cantidad de personas que habrán colaborado en este video y en el mensaje que él nos habrá querido contar, que desconozco todavía, ¿no? Así que bueno, tengo gran ansiedad por verlo, pero bueno, ayer lo estrenó, dejé que bueno, pase un día para que la gente lo pudiera visitar en su página. Ahora yo me acerco a la página, voy a dar me gusta, como corresponde en la página oficial de él. Y bueno, me gustaría poder ver si puedo ver qué me transmite y qué nos transmite Dimash con este video, que sé que su directora se llamaba Alina, por lo que había leído. Recordé el nombre porque es hermoso, pero no me pidan el apellido porque no lo pude recordar. Esperemos que salgan los títulos, así lo podemos dar el mérito que merece. Y bueno, se llama The Story of the One Sky. Así que bueno, sin más, vamos a ver qué nos transmite Dimash con este video. Allá vamos. Acá dice Dimash Kudaibergen como el protagonista, ¿no? Requiem. Requiem, yo tengo entendido, yo soy católica, ¿no? Requiem es el nombre de, es una misa. En el catolicismo es una misa para el descanso de las almas de los muertos, ¿no? Me imagino que se referiría a eso, descanso de las almas de los muertos, de los caídos. Vamos a ver de qué trata el video. Por lo que tengo entendido es sí de paz, así que puede ser que tenga que ver con la palabra requiem, de las almas de los caídos, vamos a ver, de los muertos. Veremos. Dios, qué feo. Rescataron a un chiquito, parece que son 3 amiguitos, en la playa. Vamos, vamos, vamos. Pero esta mirada del chiquito es como rara. Vamos, 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 que... ¡Ay! Y respiró la chiquita también. La sonrisa. Ah, la historia de un cielo, ¿no? De un único cielo o algo así. Mucho, mi inglés no es bueno. Ah, son amigos, son amigos. Quizá hay un poquito de competencia típico entre los nenes, ¿no? Por el amor de la chica. Yo, disculpen, voy interpretando porque tengo miedo de... voy a frenarlo un segundito. Tengo miedo de que se me pasen algunas cositas. Yo voy a ir interpretando y voy hablando. Espero que no les moleste. Porque frenar se va a hacer muy largo. Si no, si puedo, si veo que puedo frenar, freno. Y si puedo hablar porque hay silencios, hablo encima. Voy a tratar de hacerlo mejor para no arruinar el video y tratar de entenderlo. Porque a veces van las cosas muy rápido y bueno, ya saben cómo es mi dinámica más o menos. Él busca algún juguetito y ellos juegan. Uy, ahí arrancó la música, ¿eh? A ver, Dimash,
Está enojadito, el más grande, el más altito. Pretty Boys. Ya tuve que frenar, perdón, por si no me da la cabeza. Piper es la chica y él estaba cantando con su Pretty Voice tan bonita y está preocupado por el destino y si van a caer. Sin embargo, hizo unos juguetitos, no, unos juguetitos, unos collares, unos símbolos, ¿no? Una especie de recuerdos que los vayan a unir en la amistad, como esos collares, ¿no? Para símbolo de amistad entre ellos tres, que eso es muy lindo, ¿no? Billions of hearts, billions of cells and souls and dreams. Como que no lo quiere agarrar, se hace el duro, pero lo agarró. Porque está celoso. Otra vez aire. Ahora no. As a ruler, my task is to keep order and acá cambió. my country. But I don't deprive you of your freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Opa. A ver si entendí mal. Yo entendí algo así como que la guerra nos llevará a la paz, algo así. Como que la guerra nos va a llevar, liberaría al mundo, y que cualquiera que no se resista a eso moriría, ¿no? Como que no encajaría en ese espacio. Crecieron, y hay guerra, obviamente. Habló obviamente un presidente, alguien con una voz muy potente, diciendo que el futuro de la humanidad está en la guerra. No voy a dar mi opinión, obviamente para mí está equivocado, pero estoy relatando el video, no mi opinión. Él dijo eso, él dijo que el camino era la guerra y el protagonista, que estoy segura es Dimash, que está acá abajo, no se ve bien porque está en sombras, es el soldado. Vamos a ver. Sigue con su Pretty Voice. Aquí. Ay, qué lindo. Es posible. Ay, es mucha información. Disculpen que frene tanto. Es posible salvar nuestro futuro y mientras es una apuesta increíble con los soldados, la muerte. Esto debe haber llevado un montón de tiempo. Tengo que ir frenando porque no llego a ver de lo rápido que va. Están vestidos realmente de soldados en algún lugar que está destrozado. No sé, no creo que sea escenografía eso. Decidimos seguir la luz. Él está huyendo, luchando, pero tratando de eligiendo la vida. Él que acá está luchando contra otro soldado. Estamos eligiendo la vida. Ahí está haciendo un juego melismático
perfecto, hermoso. Es muy difícil describir todo lo que pasa en este video porque pasan muchas cosas visuales y muchas cosas en lo vocal. En este momento él mató a un soldado y el soldado le respondió con otro disparo en el cual le acaba de dar un tiro en el brazo. Él está herido. Él está como buscando a alguien. Imagino a su familia. Not find a place next to us. War is the way to unite people. Otra vez, la guerra es el lugar de unión de la gente, algo así dijo, pero mi inglés es malo. O sea, un error total. Este es el antagonista, el protagonista antagónico vendría a ser el villano de la película de Dimash, que sería el protagonista. Que yo creo que es el que cuando eran niños es el amigo, estoy segura. No sé si me apresuro a pensarlo. Paso a su voz de tenor. Aprende a compartir de nuevo el amor. No comparte. Aprende a compartir de nuevo el amor. Aprender a vivir otra vez. ¡Ah! Él se casó y tiene una hija y está buscándolos, que debe ser Piper con la hija. Él se debe haber casado con la chica de la playa. Y sí, porque tiene colgado el regalito que le hizo al principio. Él se casó con la chica y tuvo una hija. Tenemos que morirnos de hambre, dice. Vocalmente está con su voz y él está con lo mismo. Y este debe ser va a salvar a la familia. Tiene que... Es la última chance. Beltin. Ay, Dios mío, en las casas de los civiles. Ay, tengo que frenar. Se pregunta si pueden mantener el equilibrio al borde de la tumba de fuego. Claro, él necesita ese equilibrio, pero no lo puede lograr. ¿Cómo lograr el equilibrio ante la guerra? Es muy difícil. Él lo único que quiere es llegar a salvar a su familia. Él quiere salvar a su familia. Está herido. El futuro. Esta es la hijita. Ay, Dios mío, que sea Dimash. Estamos eligiendo la vida, claro, eligen la vida, obvio que sí. Él llega a la casa. Ay, ¿y esto?
vocalmente son los yo que yo le llamo dimasianos, ¿no? Pero esto es el horror. Él está en shock. Por otro lado, un camino de peregrinos que van como en busca de un camino celestial, de algo celestial que los guíe. La esposa está embarazada, está por nacer. Esto a mí me da la impresión, lo freno porque si no con todos esos sonidos no se me va a escuchar. Esto me da la impresión que él queda en shock, él está en shock. Y lo que hay es un camino como de peregrinos, ¿no? Un camino de peregrinos de distintas religiones, porque si prestan atención hay con cruces, hay con distintas insignias y cosas que indican que son de distintas religiones, porque están todos unidos en la paz en este momento y están buscando un camino celestial, un ojo celestial, una mirada celestial que los guíe hacia el camino de la paz y van todos rumbo a ese camino celestial y van camino hacia allá. Es eso lo que para mí significa o que yo interpreto con toda esta gente que no está en la lucha, está en ese camino. Él está en shock y por otro lado está la mujer de él que está a punto de dar a luz, está embarazada. ¡Ay, Dios! Justo en este momento está a punto de dar a luz. Vamos a ver qué sigue. Vocalmente una locura, ¿no? Gente que muere. Él está en shock, totalmente en shock. ¿Por qué? ¡Ay, no! Encontró a la hija muerta. Los graves que siempre... Vieron que yo siempre digo que cuando él expresa lo más bajo que puede haber, siempre utiliza los graves. Fíjense, esto es la voz de ultratumba, lo más bajo que puede él expresar con su voz, lo acaba de expresar. Lo voy a retroceder un poquito para que puedan oír cómo vocalmente se expresa Dimash. Ahí tiene tanta información esta canción que yo no sé si estoy al nivel como para poder expresar todo lo que me está pasando en el cuerpo en este momento. Por el amor de Dios, no puedo llegar a expresarlo vocalmente, lo visualmente, lo que me pasa a mí emocionalmente, porque mataron a la hija, Dios, lo tengo que frenar porque si no, no puedo seguir. Disculpenme un segundito. A ver si puedo expresarme un poco. No quiero llorar, estoy conteniendo las lágrimas. Porque por un lado mataron a... No lo quiero nombrar. Por el otro lado, en el mismo grito de Dimash está el grito del nacimiento que da el símbolo de esperanza. En el mismo momento que un alma se va, un alma pura, que no debería haberse ido para nada. Sé que es un video, pero yo soy así. Yo sé que esto es parte de la fantasía, pero la realidad supera siempre, en gran medida, la ficción. Uy, Dios, yo no sé por qué me pongo tan mal siempre. Después
En el mismo momento en que él grita de dolor con su hija en brazos, en el mismo instante grita la madre, la esposa, con el nacimiento del bebé. A ver si me puedo componer un poquito y seguir. Ay, Dios mío, qué fuerte, qué fuerte. Ay. Ya sigo, ya sigo. Si me da un segundo, ahora después lo corto un poco esto. Pero es que si no, no se me va a entender. Ahí va. Acaban con cruces. Pasan por al lado de gente muerta sin inmutarse. Ahí también están ayudando a la recién parida o la que está a la mujer que está pariendo, gente también de distintas religiones, etnias y de distintos orígenes, ¿no? No hay distinción entre razas y nada, eso está bueno marcarlo. Ella, porque la chica estaba rezando, el otro no, son de distintos orígenes, eso está genial. Ah, ay, ese agudo de Dimash, el soprano. Ah, acá le hacen un entierro a ese hombre. Que yo dije que no le dan. Era el amigo. Yo sabía que era el amigo. Yo sabía que el antagonista era el amigo, porque si no, no tenía sentido. Llevo años de interpretaciones, yo ya, perdón. Pero iba a ser el amigo. Perdón si lo spoileé por ahí, pero es que era caída de Maduro, si no, no tenía sentido al principio. Es como que. Pero siempre le tuvo esa competencia, se quedó con la chica y no. Ay, Dios. Ay, no, vamos a retroceder porque perdí el agudo. La venganza. Cuando el destino está yo ahora la voy a rebobinar por lo vocal, no se preocupen, lo voy a rebobinar por lo vocal. Lo que pasa es que es muy difícil, esto llevó mucho trabajo en la edición y en lo fílmico como para dejar pasar estas partes. Él está llevando su odio, su venganza. Él también es un ser humano. Entonces, obviamente, él pensó, él no sabe que su esposa está viva, él cree que su familia murió y fue directo a la venganza, fue a buscar al enemigo y a vengarlo. Vamos para atrás. ¡Ay, Dios! Y así termina. La venganza no tiene ningún fin. El fin es la paz. No la guerra. No, la venganza no lleva a ningún lado. La esperanza está en el nacimiento. En el nacimiento del bebé. Ahí está, es la esperanza. Es la luz
de lo espiritual. En la fe nace el bebé como hasta la... Nosotros estamos eligiendo la vida. ¡Ay, Dios! Nosotros estamos eligiendo la vida. La esperanza en el bebé, con el amuleto del padre. Y él está con en el camino de los peregrinos. En el camino de la fe, en el camino de lo divino, del amor, de la paz. Porque sin paz en el corazón, sin paz en el mundo, sin unión entre religiones, sin diferencias entre religiones, entre razas, y siempre habiendo competencias, siempre va a existir esta guerra y siempre va a existir muerte. Wow, realmente una maravilla desde principio a fin, y sé que lo tendría que ver 3 veces más porque me debo haber perdido montones de cosas, pero es la primera vez que lo veo, es mucha información, ay, me dio calor, perdonen, pero cuando me pongo así a llorar, ay, Dios, es muy emocionante todo lo que contó, el mensaje de paz que transmitió de una manera, contando una historia muy de película, realmente, contando desde cuando eran pequeños hasta que fueron adultos, cómo algo sano, una competencia entre chicos, llega a ser que uno sea un presidente y otro un soldado y llegue a convertir personalidades tan opuestas y que eso se conviertan en poderes tan diferentes, ¿no? Y cómo eso lo transportan en sus decisiones de vida, porque él, siendo un soldado defendiendo a su familia, era una persona buena, que no le quedaba otra que salir a luchar para defender a su familia, pero lo que quería era transformar eso en amor. Después, por venganza, muere. Por querer vengar, por querer hacer el mal, no se dio cuenta que su esposa estaba viva. Por querer hacer justamente esa cosa, esa ira que te agarra de querer vengar la muerte de la hija, que obviamente a cualquiera le hubiese pasado, pensando que toda la familia estaba muerta, no se dio cuenta que su esposa, y que iba a tener familia, estaba viva, y por eso muere. Y por otro lado, como ya desde chiquito esa competencia que tenía el antagonista, ¿no? El otro, el coprotagonista, el malo de la película, digamos. Ya desde chiquito ya se le notaba la mirada de competencia, muy buen actor también. Ya se le notaba la mirada competitiva y lo traspoló en adulto
a todo el mundo. O sea, el camino es la guerra, nos va a unir la guerra. O sea, ¿en qué cabeza puede entender que va a unir a la gente la guerra? Nadie, o sea, que tengas, que pueda entender, que tenga bien en claro que la guerra solo puede causar muerte. Pero bueno, él decía que la guerra los iba a unir y el que no estuviera de acuerdo que iba a morir. O sea, ya desde chico las ideas se fueron creciendo y cada vez a peor. Esa es mi libre interpretación. Cuidado que yo hago mi libre interpretación. Quizá ellos quisieron dar otro mensaje. Después ese camino de peregrinos donde muestran todas las religiones juntas, buscando una nueva guía de luz celestial que los guíe. Me encantó, eh, donde todos se preocupaban por un camino de paz y que el mensaje final fuera la paz mundial, que ya no hubiese más guerra. Me pareció maravillosa toda la composición. Vocalmente, esos gritos bajo el agua, por el amor de Dios, no pude ni siquiera hablar. Eran gritos desgarrados. Yo nunca escuché a Dimash desgarrar sus gritos, sus sonidos, ¿no? Pero ya eran como gritos porque estaba desesperado. Eh, Era la muerte misma. Era Ahí en realidad no era, él estaba gritando otra cosa, era un mensaje y era un mensaje positivo, pero no recuerdo las palabras y no los quiero decir mal. Pero era un mensaje positivo tipo el mundo en paz solo el camino es la paz o algo así era. Y lo gritaba con voz desgarrada que yo nunca había escuchado porque uno escucha su voz mixta, su voz soprano, las voces que nos tiene acostumbrados, que siempre es maravillosa, pero siempre es controlada. Esta vez parecía una voz desgarrada como sin control a propósito, ¿no? Obviamente nada es azar lo de él, nada es azar. Porque lo quería de esa manera, lo quería como escúchenme, como agarrar a alguien y decir, me tenés que oír porque no hay otro camino, esto es lo último, hasta acá llegamos, es el ultimátum. Ay, bueno, dejo de hablar porque el discurso mío se me puede hacer muy largo, porque es una obra de arte que acabo de ver. La verdad me encantó, espero que les haya gustado mi reacción realmente, tanto como a mí me gustó el video de Dimash, me encantó, valió la pena, no decía o no, o realmente al final no lo vi, quizá estaba y no lo vi, entre tanta información, ya les digo. El apellido de la directora, si me lo pueden dejar en la cajita de comentarios estaría bueno. Eh, pero bueno, felicito a todo el equipo porque acá había un montón de extras, hay que evaluar todo. El vestuario maravilloso, el lugar, la escenografía, eh, cómo estaba montado todo, eh, las heridas de él, o sea, todo parecía realmente real. Uh, yo como soy intérprete de comedia musical es teatro musical, yo acá digo comedia musical, pero acá se llama, en mi país se llama así, pero es teatro musical. Me gusta mucho ver los montajes de las cosas y realmente el montaje espectacular, era espectacular, incluso cuando estaban en la playa. eh, los regalitos que se hicieron con cosas simples, con cosas que uno puede encontrar en la playa realmente. Pequeñas cosas, sutilezas que realmente están pensadas. Cada cosa está pensado, maquillaje, eh, todas esas pequeñas cosas no son al azar. Hay un montón de equipo de trabajo detrás de todo eso. Maquillaje, vestuario, luces, camarógrafos, técnicos. Los técnicos. Nadie valora a los técnicos y la gente técnica atrás hace un trabajo enorme. Aparte de todo eso, lo musical,
el canto de Dimash, más si había coros. La verdad, no escuché si había coros. No me fijé si había coros, si él mismo los hacía. La verdad que no escuché eso, escuché solo, no me daba la cabeza para tanto. La verdad que era hermoso todo, los felicito. Mis respetos, realmente mis respetos, y ojalá que sigan haciendo este tipo de trabajo porque realmente realzan y aportan a la paz mundial. Mis felicitaciones, sin más para decir. Si les gustó esta reacción, por favor, lo que pueden hacer por mí, soy una humilde servidora, sería suscribirse al canal con un tuki ahí en suscripción, al lado de la campanita Tilín. Y después, si quieren colaborar con el canal para que siga creciendo, acá tienen unos links para poder colaborar, también por acá abajo para otros países, o también tienen el botoncito muy simpático de super gracias. Así que más que nada, les dejo todo mi cariño y como siempre digo, ojalá que se les cumplan todos sus sueños. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Chao.